Lisa, Juan Pablo, Anabel, Viviana. Gracias, Anabel. Gracias, Carmen. Gracias, Juan Pablo. Bueno, el doctor Cero va a comenzar con la disertación. Más tarde. Bueno, gracias, Miguel. Bueno, estamos en la última reunión de este ciclo de actualización online, en el que, como siempre les explicamos, tratamos de recordarles, repasar las novedades que han salido durante el mes en el ámbito provincial, en el ámbito nacional, tratando de que ustedes, si se les ha pasado alguna resolución, algo que tenían que aplicar a algún cliente, puedan tenerlas presentes, sin tratar en este ciclo de desarrollar en forma total cada una de dichas resoluciones de los organismos. Este mes han salido varias resoluciones, algunas con algún grado de importancia, otras, como siempre, vieron que pasamos revista a todas las resoluciones que salen de AFIP y en algunos casos tienen que ver con situaciones aduaneras que no hacen a nuestra tarea del día a día. Bien, nosotros habíamos dejado la última vez con la resolución referida a la biblioteca a la billetera electrónica de AFIP y su implementación, que había sido la última resolución que había salido en el ciclo anterior. Esta resolución 4335, recuerden ustedes, consistía en que yo transfiero fondos a la AFIP sin imputar y luego, a través del servicio, voy determinando a qué aplicar dichos fondos para cancelar las distintas obligaciones a cargo de un contribuyente. Es decir, consistía nada más en una nueva forma de cancelación de obligaciones. También salió ahora, la primera que salió, esta resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Secretaría de Gestión de Transporte, que no hace a nuestra labor. Y acá sí tenemos que recordar que esta resolución 4337 nace como consecuencia de la modificación del último párrafo del artículo 101 de la ley 11.683. Ustedes saben que esa es la ley de procedimiento tributario. La modificación del artículo 101 en el último párrafo consiste en la posibilidad que se da al organismo fiscal de que el contribuyente que lo desee comparta información que ha suministrado a la AFIP. Y para eso le permite, a través de esta resolución general, también compartir la presentación del balance que hizo la AFIP a través de la presentación única de balance de la resolución general 3077 y que lo comparta y lo envíe a alguna otra repartición a través del domicilio fiscal electrónico. Entonces, como vemos ahí, el hecho es compartir, por ejemplo, esta presentación única de balances a través de un servicio en el cual tiene que manifestar el contribuyente su voluntad de compartir con un tercero
esos estados. Todo a través del domicilio fiscal electrónico, y queda claro que la AFIP se desliga de cualquier responsabilidad en este tema y que para nada garantiza el contenido de esta información. Así que lo que se ha hecho dentro del servicio de presentación única de balance, para entrar con clave fiscal nivel de seguridad 3, y hay una opción ahora, compartir. Entonces, cuando manifiesta su voluntad de compartir esa información, se va a entregar dicha información a otros organismos. Esto lo permitió la modificación del artículo 101 a través de la 27430. Ahí les muestro yo el artículo 101. El artículo 101 se refiere al secreto fiscal, y la modificación de la 27430 tiene que ver con que, dice, la Administración Federal de Ingresos Públicos arbitrará los medios para que los contribuyentes y responsables, a través de la plataforma de este organismo y utilizando su clave fiscal, compartan con terceros las declaraciones juradas determinativas y documentación propia presentadas por ellos mediante este medio. Así que bueno, lo que hace es ahora permitir también que el servicio de presentación única de balances le tome esa posibilidad de compartir esta novedad. También, con motivo de la modificación del artículo 15 de la ley, a partir del artículo 15 de la ley de ganancias, ustedes saben que se desarrolla el tema precios de transferencia, esos precios que se hacen entre empresas vinculadas y a veces con paraísos fiscales, y que el fisco trata de conocer si son correctos o no. Esos precios de transferencia exigen de los contribuyentes hacer unos informes, y todo eso quedó reglamentado por la Resolución General 1122. Es por eso que, con motivo de las modificaciones del artículo 15, particularmente en lo que era una declaración jurada semestral que había que presentar para brindar información sobre estos temas al organismo recaudador, y lo que se hace es pasar esto a una declaración jurada anual. Por eso vamos a ver que desaparece de la resolución 1122 el formulario 742, es decir, las declaraciones juradas, como vemos ahí en el artículo 15, exigía que sean semestrales. Y ahora el nuevo artículo 15 nos dice que los sujetos comprendidos en este artículo de precio de transferencia deberán presentar declaraciones juradas anuales especiales de conformidad con lo que al respecto disponga la reglamentación, las cuales contendrán aquella información necesaria para analizar, seleccionar y proceder a la verificación de los precios convenidos, así como también la información de naturaleza internacional sin perjuicio de la realización, en su caso, por parte de la Administración, de inspecciones simultáneas o conjuntas. Lo cierto es que esta declaración jurada pasa a ser anual, y eso es lo que da motivo a las modificaciones de la resolución 1122 que reglamenta todo este procedimiento informativo. Así entonces, fíjense que reemplaza lo que antes era el 742, desaparece y ahora solo queda 741 y salta al 43, 867 y 969, porque ese formulario era el de la declaración jurada semestral. A través de esta resolución 4339, referido a importación, nos explica ahí en los considerandos que hay algunas
normas de la Organización Mundial de Aduanas, de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, el acuerdo suscrito en Marrakech, Reino de Marruecos. Lo cierto es que deja de lado esta resolución 1908 porque se entiende que no está de acuerdo con estos lineamientos. Bueno, esta resolución tampoco es de nuestra actividad permanente, se da la autorización a que se habilite una zona franca y una zona primaria aduanera en Ríos Gallegos y en consecuencia da la aprobación y para que se hagan las delimitaciones correspondientes a dicha zona franca y la zona aduanera. También salió un plan de pagos para aquellos sujetos que obtuvieron un acuerdo preventivo extrajudicial. La ley 24.522, en sus artículos 69 a 76, permite que se hagan este acuerdo preventivo extrajudicial y lo que hace la AFIP saca un plan de pagos especial para estos sujetos a través de su resolución general 4341. Entonces, para este acuerdo preventivo extrajudicial hay un régimen especial de facilidades de pago y, lógicamente, en esta resolución 4341 se da todo lo relacionado con la misma. La AFIP manifiesta que realiza esta declaración jurada en función de la autorización que le da el artículo 32 de la ley 11.683. De manera que entonces, los que tengan alguna situación de este tipo, tienen que estar atentos porque es para recursos de la seguridad, esta es otra resolución. Acá tenemos. Se me mueve el cursor. También salió con respecto a planes de facilidad de pago, también con un carácter específico, para determinadas asociaciones, fundaciones, cooperativas, entidades religiosas, que normalmente están exentas de muchos impuestos, pero en este caso le saca una resolución específica para los recursos de la seguridad social vencidos al 30 de septiembre del 2018, como explica en sus considerandos dicha declaración. Como siempre nos explica todo que va a ser dentro del plan de facilidades de pago, da 60 cuotas, las cuotas mínimas son de 1.000 pesos, de manera que, atención, los que están asesorando este tipo de entidades y tengan alguna deuda relacionada con los recursos de la seguridad social. Así que recuerden que esto es limitado a ese tipo de asociaciones, fundaciones, etcétera, que detalla ahí en la norma y solamente para recursos de la seguridad social. Oportunamente ustedes saben que la resolución 4248 creó el CISA y a su vez el CISA, como tiene esos distintos estados que le va asignando a los contribuyentes, obligó a sustituir la resolución 2118 de retención de ganancias para esta comercialización de granos y semillas en proceso de certificación. Esta resolución 4343 lo que hace es modifica a esta resolución general 4325 solamente para aclarar alguna cosa necesaria, quiénes serán los sujetos pasibles de retención ante la intervención de mercados de futuros y opciones. Así que esta resolución
4343, lo que hace es modificar la resolución 4325, aclarando quiénes son los sujetos cuando se trate de operaciones que se terminan realizando con la intervención de los denominados mercados de futuros y opciones. Así que ahí tienen que dice claramente que el sujeto pasivo de la retención en esta intervención será aquel que se encuentre inscrito el contrato. Así que nada más que eso, recuerden la resolución importante, la 4325, que sustituyó íntegramente a la resolución 2118. También salió la resolución 4344, una resolución conjunta entre la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Administración Nacional de la Seguridad Social. Entre otros aspectos, nos explica que con motivo de la Ley 24476, artículo 6 de la 25994, hubo planes de pago para que la gente se pueda jubilar, poniendo montos máximos de esas cuotas, y lo que hace es actualizar el valor de estas cuotas que se va a hacer cargo el organismo. También ha salido la resolución 4345. Esto tiene que ver con el artículo 103 de la ley 11683. Recuerden que el artículo 133 obliga a que las personas humanas, jurídicas e inclusive las sucesiones indivisas deban declarar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos los bienes registrables de los cuales sean titulares de dominios. Para lo que hace también es que cuando se quiera vender un bien de esta naturaleza, haya que obtener el Z, que se denomina, ese certificado de transferencia automotor. Entonces lo que hace esta resolución es adecuar la resolución 2729, a través de la cual se obtiene el Z, tratando de simplificar y en algún caso permitir obtener este certificado a través de un sistema digital. Las personas físicas, fíjense lo que dice el artículo 103, que es el que está siendo reglamentado por esta resolución que modifica a la 2729, dice que los bienes muebles e inmuebles registrables de los cuales sean titulares de dominio, y que terminará reglamentando la forma, plazo y requisitos y demás condiciones relativamente a lo dispuesto en el presente artículo, y fijar excepciones que corresponden introducir para no obstruir las operaciones. Así también dice que los organismos que tengan a su cargo el registro de la propiedad de bienes muebles e inmuebles no inscribirán las transferencias de dominio de los mismos, ni la constitución de derechos reales sobre dichos bienes, o sus cancelaciones o modificaciones totales parciales, cuando en las respectivas escrituras o instrumentos no constara la presentación del certificado otorgado por AFIP, en este caso para la transferencia de automotores, el denominado Z. Oportunamente se había establecido un plan de pago permanente a través de la resolución 3827. Dicha resolución fue reemplazada por la 4268, es decir, para posibilitar que haya un plan de pago con carácter permanente frente a la eliminación de la 3827. Bueno, aparece la 4268 y el objetivo de esta modificación de la 4268 a través de la 4346 es adaptar el régimen de facilidad de pago, pero en forma temporal. Entonces vamos a ver
que da alguna serie de beneficios destinado a incrementar la cantidad máxima de planes de facilidad de pago admisibles, así como las cuotas para algún tipo de deuda. Quiere decir que estén atentos los que tengan algún cliente en esta situación, que en el artículo 1 dice que las micro, pequeñas y medianas empresas, tramo 1, categorizadas como tal en el sistema registral y con carácter transitorio. Acuérdense que la 4268 tiene un plan de pago permanente, pero esto que vamos a analizar ahora es transitorio. Es una modificación que, en virtud de las complicaciones que existen hoy, se busca ampliar para las micro, pequeñas y medianas empresas entre el 1 de diciembre del 2018 y hasta el 28 de febrero del 2019, ambas fechas. Inclusive dice que podrán regularizar sus obligaciones tanto por deudas generales como por deuda en gestión judicial en los términos de la 4268 y pueden tener una cantidad máxima de 6 planes de facilidades de pago. También hace referencia a ajustes de fiscalización y también con carácter transitorio entre el 1 de diciembre del 2018 y el 31 de marzo del 2019, la adhesión a estos planes se podrá hacer con una cantidad máxima de 24 cuotas. También modifica dentro del cuerpo de la normativa algunas referencias a lo que antes eran micro y pequeñas empresas, que ahora es reemplazado por micro, pequeñas y medianas empresas. Y estas disposiciones entraron en vigencia a partir del 1 de diciembre del 2018. La resolución 2854 es una resolución que establece un régimen de retención del IVA. En ese régimen de retención de IVA hay varios anexos donde se destaca quiénes son las personas que tienen obligaciones de retener el impuesto. En su artículo 3, esta resolución 2854 ordena a la AFIP que sea ella la que disponga tanto la incorporación como la eliminación de contribuyentes que tengan la obligación de proceder a retener este impuesto al valor agregado cuando, por la naturaleza de la operación, la misma es generadora de crédito fiscal. Así, lo que hace esta resolución es modificar, en función de lo dispuesto en su artículo 3, y elimina a algunos contribuyentes del anexo 1, y eso es todo lo que hace esta modificación de la 2854. Vamos a ver ahora más adelante que salió otra resolución más que también elimina contribuyentes de la resolución general 2854. Es decir, siempre que la AFIP quiera incorporar o excluir agentes de retención de la 2854, lo debe hacer por una resolución general, porque así lo establece el propio artículo 3. También, dentro de las resoluciones que han salido, se ha emitido la resolución 4348, que modifica la 3077. Para entender esta resolución, hay que recordar que el artículo 69 de la Ley de Ganancias, ese artículo 69, donde encontramos una serie de contribuyentes que están obligados a pagar en forma directa el impuesto y que normalmente esa tasa fue del 35%, ahora tenemos una transición que va a venir al 30%, que va a empezar por los ganancias cerrados el 31/12 del
18% y luego vendrá una tasa del 25%. Pero fuera de este comentario, lo que nos interesa ahora es saber que en ese artículo 69 también existe una tasa del 41,50%, que se aplica en forma exclusiva a las rentas derivadas de la explotación de juegos de azar en casinos, ruleta, banca, etcétera, la realización de apuestas a través de máquinas electrónicas de juegos de azar y o de apuestas automatizadas de resolución inmediata o no, y o a través de plataformas digitales. Es decir, todo este tipo de juegos, todo este tipo de apuestas están grabadas a la tasa del 41,50%, con una particularidad que lo hace distinto a lo que graba las otras tasas, porque aparte de estar limitado a estos sujetos, lo que hace también incluye a las personas humanas que explotan este tipo de juegos con la tasa del 41,50%. Y es por eso que oportunamente hubo que dictar una resolución, porque en el aplicativo tanto para de la resolución general 975, para la aplicación para personas físicas, como la 3077, para aplicación para las personas jurídicas que lleven libros y practiquen un balance en forma comercial y en conclusión están a través de la 3077, lo que hizo la AFIP es sacar, frente a la no modificación de los distintos aplicativos, una alternativa, un parche que sacó a través de la resolución 4077. Esta resolución 4077 decía que uno tenía que liquidar el impuesto con las tasas que le daba el aplicativo y luego en papeles de trabajo determinar la diferencia con respecto a esta tasa del 41,50 e ingresarlo a través de la transferencia electrónica de fondo de la resolución 1778. Lo que hace ahora es que para la 3077, para las empresas que llevan libros, han incorporado esta tasa del 41,50% y es por eso que no tiene más razón de ser ese parche que era la 4077 y por eso se elimina dicha resolución. Así entonces, les muestro ahí la existencia de esta tasa del 41,50% para lo que hemos leído hace unos minutos de los distintos juegos de azar o apuestas realizadas a través de distintas plataformas. Lo cierto es que este artículo 69 es el que motivó diversas modificaciones como acabamos de comentar. Ahí tienen la 4077, fíjense que la 4077 hablaba de la resolución 975 para personas físicas y la 3077 para los que lleven libros. Entonces, ahí explicaba cómo yo tenía que hacer para ingresar esa diferencia. Pero a su vez, vamos a ver ahora que esta resolución me decía que la 3077 se aplicaba a los contribuyentes del inciso A, B y C y último párrafo. Recordemos que el artículo 49 sufrió un reordenamiento y es por eso que ahora se modifica la 3077 y ya no es más aplicable solo para los incisos A, B, C y último párrafo del artículo 49. Recuerden, en el inciso A estaban estos sujetos del artículo 69, en el B estaban las demás sociedades y las empresas de explotaciones unipersonales, y en el C estaban el comisionista, rematador, consignatario y otros auxiliares de comercio no incluidos expresamente en la cuarta categoría.
Y en el último párrafo estaba esa particular situación de que cuando uno desarrolla actividad profesional y la complementa con actividad comercial, todos los ingresos quedan alcanzados por la tercera categoría. Bueno, lo cierto es que ahora el artículo 49 se desdobla en el inciso B, por ejemplo, que ahora solo el inciso B queda con las demás sociedades, el D queda con las empresas unipersonales y en el C siguen estando los fideicomisos no financieros que estaban en el D'. Bueno, lo que nos cuenta ahora la resolución es que esta resolución 3077 se aplica para el artículo 49, para los que llevan libros y emitan un balance en forma comercial, de los incisos A al E y en el último párrafo del artículo 49. También corrige lo que antes hacía referencia a los que no llevaban libros con la debida rubricación, que sigue estando obligados por este artículo, nada más que ahora por el artículo 323 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por otra parte, nos dice que la nueva versión es la que permite ahora cargar esa tasa del 41,50%, se aprovecha la corrección de la resolución para reemplazar la vieja resolución 2239 de clave fiscal por la nueva resolución 3713 y el ingreso del saldo resultante de la declaración jurada y los intereses, multas, se hará por la resolución 1778 de transferencia electrónica del fondo. También nos comenta que deja ya no tiene razón de ser la 4077, que era un parche que había salido para solucionar este problema de la aplicación de esta tasa del 41,50 que no preveían los aplicativos, y lo que decía la 4077, recuerden, era que entonces hagamos ese cálculo en un papel de trabajo. Ha salido también la Resolución General 4349, que modifica la Resolución 10 de inscripción, particularmente en lo que se refiere a los responsables de bienes, los responsables sustitutos de bienes personales. Y acuérdense que nosotros tenemos un responsable sustituto, que son las sociedades de la ley 19.550, que están en el artículo 20, a continuación del 25, pero este se refiere al resto de los responsables sustitutos, no a esa declaración, es decir, a esa persona que por ser domiciliada en el país tiene algún nexo con los bienes pertenecientes a un sujeto del exterior, y entonces lo que se hace, se dan algunas precisiones en cuanto a la inscripción de los mismos. Entonces ahí tienen que en los considerandos nos explica que la resolución 10 es la que dispone los requisitos y condiciones a observar por parte de contribuyentes y responsables del pago de los tributos, y que aconseja razones de administración tributaria adecuar dicha resolución general a fin de contemplar la acción a seguir por los responsables sustitutos de los sujetos residentes en el exterior que tributan el impuesto sobre los bienes personales, en cuanto a su inscripción como tales en el sitio web de este organismo. Entonces, ¿qué hace la resolución? La expresión artículo 15, que ya estaba vieja, porque no existe más ese artículo 15 referida a los responsables por deuda propia o contribuyentes, y la corrige por el nuevo artículo 15, no tan nuevo, el viejo artículo 5 ya podemos decir también, pero lo cierto es que no habían sido corregidas estas resoluciones generales en ese sentido. Y aclara en el inciso F del artículo 3, que es el que dice que debo acompañar para la inscripción de estos sujetos, y dice que los responsables sustitutos del impuesto sobre los bienes personales del artículo 26, recuerden, servicio, sistema registral, menú, registro tributario,
opción relaciones del sitio web de este organismo con clave fiscal. 2. Obteniendo el término de la 3713 y sus modificaciones. E informar los datos referidos al domicilio fiscal. Cada tanto salen modificaciones a la resolución 1618. Esta tampoco es una resolución que nos afecte en la profesión, en el día a día, sino que es para cuando un contribuyente tiene dudas con respecto a la clasificación arancelaria de un producto. Lo que se hace, este es un sistema de consulta arancelaria y me dicen dónde se clasifica el producto sobre el cual yo estoy consultando. Y entonces lo que hace a través de estas resoluciones, como en este caso la 4350, decirme qué es lo que se modificó. También salió la resolución 4351. Este es un convenio realizado entre la AFIP y el Fisco de Mendoza. ¿En función de qué? Y en función de que el artículo 53 de la ley de monotributo permite al Estado Nacional, a través de la AFIP, a suscribir convenios con las provincias, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios de toda la República Argentina, previa autorización de la provincia a la que pertenece. ¿Para qué es estos convenios? Para aplicación, percepción y fiscalización del régimen simplificado, en cuyo caso podrá establecer una compensación por la gestión que realicen, la que se abonará por detracción de sumas recaudadas. Celebrar convenios con estados provinciales, municipales y o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efecto de ejercer la facultad de percepción y en su caso aplicación, interpretación y fiscalización respecto de los tributos indicados relacionados con el monotributo. Los convenios celebrados entrarán en vigencia en la fecha que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos. Los gastos que demanda el cumplimiento de la función acordada serán soportados por los estados provinciales, municipales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos dicen, considerando esta resolución 4351, y lo primero es que esto se firma en función de esa autorización de la ley de monotributo en el artículo 53, particularmente en su inciso C, de celebrar convenios con los estados provinciales. Ya se había celebrado alguno con la provincia de Córdoba, ahora en este caso se celebra con la provincia de Mendoza, a los efectos de que todo se pague los monotributos a través de este sistema, tratando de facilitar trámites para los contribuyentes. También ha habido una pequeña modificación con respecto a la seguridad social. Ustedes saben que la resolución 2988 implementó el sistema, modificó el sistema oportunamente para dar altas, bajas y modificaciones de datos de los empleados. La 2988 vino a perfeccionar la resolución que existía y dada la cantidad de modificaciones que efectuaba, se decidió la sustitución de la anterior resolución. Ahora nos explica que se aprobó el sistema informático dentro del sistema registral y que ahora se van a poder cargar ahí los datos vinculados con esos acuerdos oportunamente realizados entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Entonces, lo que pasa ahora es lo siguiente. Fíjense que cuando yo tenía que inscribir los empleados, la vieja resolución 2988, con alguna modificación, como vemos ahora por la 3399 del 2012, permitía que cuando yo tenía que realizar altas, bajas, modificaciones de datos, anulaciones, el empleador podía optar, ahí se lo pongo bien grande, por dos sistemas. Por transferencia electrónica de datos vía Internet, a través del sitio web, o, en su caso, mediante la presentación del formulario 885/A por duplicado, que lo tenía que presentar ante la dependencia de este organismo en la cual se encontrara inscrito. Pero lo que sucede es que la modificación hace que ya esto del 885/A no sea una opción, sino que ahora lo convierten en una excepción. Es decir, que ahora siempre tengo que formalizar estas comunicaciones de alta, baja, registro, datos, anulaciones. El empleador utilizará la modalidad de transferencia electrónico de datos, que va a acceder a través del sistema registral con su clave fiscal por la resolución general 3713. Aceptada la transacción, el sistema emitirá un acuse de recibo con, para su identificación, un número denominado registro de trámite. Y ahora, fíjense, le pongo ahí en bordó, en caso de inoperatividad del sistema, el empleador podrá, como excepción, no como opción, presentar ante la dependencia de este organismo en la cual se encuentra inscrito el formulario de declaración jurada 885/A. También nos explica que se reemplaza lo que antes era el documento del servicio de ventanilla y que toda esta información ahora tiene que ver con el domicilio fiscal electrónico. Para eso debe sacar el domicilio fiscal electrónico y obtener de esa manera el correspondiente domicilio fiscal electrónico. Esta resolución 4356 viene a reglamentar lo que ya había puesto en marcha la ley 27346, pero que no había reglamentado oportunamente. Recién el decreto 813 del 10 de septiembre del 2018 implementó la forma que determinados nuevos sujetos de la ley de IVA iban a tener que ingresar el impuesto correspondiente a prestadores de servicios domiciliados o residentes en el exterior. Para eso, oportunamente, la ley de IVA, a través de la ley 27346, creó un nuevo sujeto. Ese sujeto, denominado responsable sustituto, era el encargado de ingresar el impuesto por estas personas del exterior. También, como consecuencia de esto, incorporó un artículo a continuación del 4 para aclarar algunos aspectos de esta situación. Lo cierto es que se designó a los locatarios y prestatarios de esos locadores o prestadores residentes o domiciliados en el exterior que tenían que actuar como responsables sustitutos o, en su defecto, a los intermediarios representantes de estos sujetos del exterior para que tengan la obligación de presentar, de pagar el IVA. Bueno, el decreto 813 del 10 de septiembre del 2018 sacó algunas aclaraciones y lo hizo
según manifiesta, en función de la autoridad que tiene la AFIP para determinar fecha de vencimiento, de acuerdo al artículo 20 de la Ley 11.683, o a cambiar las formas de pago cuando crea que estas no son las correctas, por la disposición del artículo 24 de la Ley 11.683. Entonces, ahí le pongo el artículo 4 de la Ley de IVA, que incorporó la Ley 27.346 para que se ubiquen de qué estamos hablando, y dice que son sujetos pasivos del impuesto quienes, y oportunamente, como les digo, se incorporó el inciso H, y dice sean locatarios, prestatarios, representantes o intermediarios de sujetos del exterior que realicen locaciones o prestaciones grabadas en el país, y le da el carácter de responsables sustitutos. Ustedes saben que el responsable sustituto está dentro de los responsables por deuda ajena, dentro del artículo 6 de la Ley 11.683, y que la última reforma de la Ley 27.430 lo abrió y le creó un inciso 2 especial para el responsable sustituto, que estaba tirado ahí como un último párrafo. Ahora tiene su propio inciso con claridad. Y el artículo incorporado a continuación del 4 dice: serán considerados responsables sustitutos a los fines de esta ley por locaciones o prestaciones grabadas los residentes o domiciliados en el país que sean locatarios y o prestatarios de sujetos residentes o domiciliados en el exterior. De manera que el decreto 813 nos explicó que no serán considerados domiciliados o residentes en el exterior aquellos sujetos que revistan la calidad de residentes en el país o inclusive si tienen un lugar fijo en el país. De manera que hay que estar atento que no siempre va a haber que actuar por este responsable del exterior, porque si este responsable del exterior tiene un lugar fijo de negocio y liquida en función de eso por su actividad, también lo deberá hacer en este caso, dado que el decreto 813 los eximió de dicho artículo. También, dentro de esta resolución general, dice que no deberán asumir la condición de responsables sustitutos los sujetos residentes o domiciliados en el país con relación a locaciones, prestaciones que se refieren al artículo anterior, que revistan la calidad de consumidores finales, es decir, si yo estoy tomando una prestación de servicio de una persona del exterior o estoy ocupando una locación de inmueble, fíjense que no voy a tener que actuar como responsable sustituto si esta actividad la estoy desarrollando en función de ser consumidor final. Y lo mismo ocurre con aquellos que están inscritos en el monotributo, que tampoco tienen que actuar como responsables por deuda ajena. Bueno, ahí no se ve bien, no sé ustedes, pero lo cierto es que nos da los códigos que tenemos que usar para hacer este depósito que me obliga a hacerlo dentro de los 10 días de producido el hecho imponible. Entonces, lo que hace esta resolución es, para el locatario y el prestatario, me da un sistema de liquidación, y para el intermediario o representante del sujeto del exterior me da otra. Y me aclaró, ya vimos con ustedes, que hay sujetos que no van a tener que tener esta representación porque directamente por la ley le ordena que sea el propio responsable del exterior el que deba ingresar el impuesto. Cuando el monotributo
quiere pagar su cuota, puede utilizar varios medios de pago que la Resolución General 4309 impuso en su artículo 35. Lo que hace ahora es facilitar la adhesión al débito directo en cuenta bancaria del monotributista, porque para eso ha conseguido un nuevo servicio en el nuevo portal para monotributistas, que le va a permitir hacer que adherir al pago automático en cuenta bancaria desde la página, desde el portal, y no hacer el trámite en el banco. De manera entonces que fíjense, el texto anterior de la 4309 decía que yo podía hacer débito directo en cuenta bancaria, a cuyo efecto deberán solicitar previamente la adhesión al servicio en la entidad bancaria en la cual se encuentra radicada la cuenta. O sea, había que ir al banco, adherirse y después podía llegar a pagar. Lo cierto es que ahora dice la 4357, modificatorio de la 4309, que el débito directo en cuenta bancaria, el que podrá gestionarse a través del portal web opción pagos, o bien solicitando la adhesión al servicio en la entidad bancaria en la cual se encuentra radicada la cuenta. Es decir, yo ahora me voy a poder adherir al pago que voy a hacer por débito directo en cuenta bancaria a través del servicio web dentro de la opción pagos, cosa que antes no estaba habilitada y por eso no está este párrafo en el viejo artículo de la 4309. Ustedes saben que dentro de las deducciones de la tercera categoría nos encontramos con la posibilidad de deducir incobrables. En efecto, el artículo 87, inciso B de la Ley de Ganancias, permite que yo realice la deducción de dicho impuesto a las ganancias. Esa posibilidad de deducir incobrables o créditos dudosos, morosos que pueda tener la empresa está reglamentada en los artículos 133 a 137 del decreto reglamentario. En el artículo 136, particularmente, al que hace referencia estos considerandos, dice que los índices de incobrabilidad son los siguientes. Cualquiera sea el método contra los malos créditos, ya sea el mal crédito que yo lo busque vía una previsión o vía el castigo directo. La verificación del crédito en el concurso preventivo. Fíjense que no dice que se presente en concurso preventivo, dice que nosotros verifiquemos en el concurso preventivo. La declaración jurada de quiebra, la declaración de la quiebra del deudor, la desaparición fehaciente del deudor, iniciación de acciones judiciales tendientes al cobro, paralización manifiesta de las operaciones del deudor, prescripción. Es decir, estos 6 casos son los que la ley, si ocurre esto, me permite, si yo así lo decido, realizar la deducción de un deudor moroso incobrable. Y luego me dice que entiende la ley, el decreto reglamentario en este caso, comprende que a veces hay créditos de escasa significación. Y esos créditos de escasa significación nos traen un problema, porque por ahí, justamente por la escasa significación, no conviene que yo realice una acción judicial. Lo que ocurre, en consecuencia, es que hace una determinación, este artículo 136 en su segunda parte, referido a quiénes son
los créditos de escasa significación, para que yo aún sin, obviamente que no estén en los conceptos de incobrabilidad, y yo no le haya iniciado la correspondiente acciones judiciales, entonces que igualmente lo pueda enviar a pérdida siempre que se cumplan en forma concurrente 4 requisitos. El primer requisito es que no se supere el monto que determine AFIP. El segundo, que el crédito tenga más de 180 días. El tercero, que se debe haber notificado al deudor diciéndole que está en mora y reclamando el pago. Y se deben haber cortado los servicios o dejado de operar con el deudor moroso. Es decir, si yo reúno todo esto y el monto no supera lo que determina AFIP, yo puedo enviar a pérdida al deudor aún sin haber iniciado acciones judiciales. Pero ese monto había quedado muy bajo porque hacía muchos años que estaba vigente y por eso el monto era de solo 10.000 pesos. Lo que hace ahora, se corrige este atraso en cierto modo por lo menos y se lleva el monto del incobrable a pesos 45. Bien, entonces lo que hace esta resolución es aumentar ese monto de 10.000 pesos y lo lleva a la suma de 45.000 pesos. Quiere decir que ahora cuando apliquemos el artículo 136 debemos saber que el monto ahora es de 45.000 pesos y no de 10.000 pesos como era antes y que debemos cumplir con los 4 requisitos que en forma concurrente nos exige la AFIP. Bueno, acá nuevamente tenemos otra modificación de la 2854 a través de la 4359. Esta resolución 2854, como les expliqué antes, tiene que ver con el régimen de retención y que el artículo 3 le exige a la AFIP que determine quiénes son los sujetos que se dan de alta, se dan de baja dentro de este sistema de retención, que es la AFIP la que designa quién tienen que retener o no. Así fíjense que hay varios anexos en esta resolución 2854 y que esta resolución se aplica tanto para compraventa de cosas muebles, incluidos los bienes de uso, y también para la locación de obra y locaciones o prestaciones de servicio. El capítulo 2 nos da 4 incisos donde nos da 3 anexos, y en esos anexos están justamente los sujetos que se dan de alta o se dan de baja, y que el artículo 3 dice que las designaciones de nuevos agentes de retención, así como las exclusiones de los oportunamente designados, serán dispuestos unilateralmente por este organismo en función del interés fiscal o de comportamientos que tenga dicho contribuyente. De manera que hay quien, fíjense que por ejemplo en el anexo 1 incorpora a la empresa Nutreco, Alimentos Sociedad Anónima, y que a su vez deja de lado a un montón de sujetos que los elimina justamente del anexo 1. Por otra parte, elimina también del anexo 2 correspondiente a exportadores una serie de sujetos y también elimina una serie de sujetos del anexo 3 que son otros exportadores. También ha salido a través de la 4360 un régimen de liberación de garantías de operaciones aduaneras. Ustedes saben que el artículo 32.1 de la ley 11.683 tiene algunas pautas relacionadas con la constitución de garantías a favor de la AFIP en resguardo de los créditos tributarios, que también oportunamente se sacó la resolución general 3885.
Lo que hace esta resolución, y particularmente en relación a las garantías aduaneras, es que la liberación de dichas cauciones se va a hacer ahora automáticamente. Entonces, por eso se implementa un servicio que se denomina automatización de liberación de garantías de operaciones aduaneras a propósito de liberar las pólizas en cuestión. Así entonces, la resolución 4360 implementa esta automatización para una serie de códigos que tiene en el anexo y también las fechas en que van a ir produciéndose esta liberación automática de garantías de los casos detallados en el anexo 1 de las garantías de operaciones aduaneras, y que la liberación serán notificadas automáticamente a través del sistema de comunicación y notificación electrónica aduanera, el SIGNEA, conforme a lo que oportunamente estableció la Resolución General 3474. Ahí les pongo el gráfico de esta. Por otra parte, el organismo recaudador provincial estuvo tranquilo y solamente lo que hizo, sacó un plan de pagos para correspondiente a la regularización tributaria del impuesto inmobiliario. Los que tengan algún atraso en sus clientes o en forma particular del impuesto inmobiliario, recuerden que esto ha sido reglamentado por la resolución 30 del 2018 y nada más ha comunicado el organismo. Por otra parte, la comisión arbitral, cuya última resolución emitida era la 6 del 2018, ahora ha emitido 3 resoluciones al hilo: la 7, la 8 y la 9. Estas resoluciones tienen que ver con los nuevos vencimientos para el 2019 del CIFERE, del CIRCREP y del CIRCAR. Es decir, por eso son 3 resoluciones: una para el CIFERE, una para el CIRCAR y otra para el CIRCREP. Fíjense, con respecto a la primera resolución del 7 del 2018, la resolución 7 del 2018, nos explica que se van a mantener las fechas de vencimiento uniformes y que para ello ocurra conviene utilizar, como así ya lo ha hecho, el dígito verificador del quit, o la quit, mejor dicho, y que esto es para los vencimientos del 2019, y también en esta resolución va a implementar la fecha correspondiente al periodo fiscal 2018. Es por eso que en el anexo que ahora vamos a ver están los vencimientos para el periodo fiscal 2019 de los formularios CM03, CM04, comprendidos en el convenio multilateral en base al dígito verificador del número de quit correspondiente. Que con respecto al CM05, esa declaración jurada anual va a vencer el 20 de mayo del 2019 y que se sigue aplicando a partir del cuarto anticipo los artículos 83 y 84 del anexo de la resolución 1 del 2018. Establécese que cuando un nuevo feriado nacional o día no laborable que coincide con un día de vencimiento fijado en el calendario del anexo de la presente, dicha fecha operará el día inmediato siguiente al mismo. En caso, también se correrán sucesivamente los sucesivos días de vencimiento de ese mes. O sea, se aclara esta situación. Ahí tienen en el anexo ustedes los vencimientos, dividido en 0 a 2 del dígito verificador, 3 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y ahí tienen los vencimientos del correspondiente CIFERE. También salió, como les explicaba yo recién,
la resolución 8 del 2018. Nos explica que oportunamente la resolución 84 del 2002 establece el sistema de recaudación y control de agentes de recaudación CIRCAL, y la resolución 7 del 2014, que incorporó la modalidad quincenal para la presentación y pago de las retenciones como de las percepciones, que mediante el CIRCAR, nos explican los considerandos, los agentes de retención y percepción generan y presentan su declaración jurada de las retenciones y percepciones practicadas en cada jurisdicción, conforme a los regímenes y normas que para cada una de ellas se encuentran establecidos. Que por eso es necesario establecer el cronograma de vencimientos para el año 2019. Entonces así lo hace, establece el cronograma para el CIRCAR en forma quincenal y también, al igual que en la otra resolución, explica qué es lo que pasa si se fija un nuevo feriado nacional o un día no laborable que coincide con un vencimiento fijado para el calendario del anexo de la presente, y dicha fecha operará el día hábil inmediato siguiente al mismo. En tal caso, también se correrán sucesivamente los siguientes días de vencimiento de ese mes. Ahí tienen los vencimientos en función de la primera quincena y de la segunda quincena y mensual para este año 2019. Por otra parte, le decía yo que eran 3 las resoluciones, y nos explica que la resolución general 104 del 2004 creó el sistema de recaudación y control de acreditaciones bancarias, que es necesario establecer la fecha para presentación y pago de las declaraciones juradas, que en este caso son decenales. Es decir, para el CIRCREP son decenales, para el resto de retenciones, percepciones, son quincenales, como se debe plantear el paro. Entonces, estas resoluciones a través del sistema bancario van a tener los siguientes vencimientos. Fíjense, ahí tienen los distintos vencimientos para los que tengan que depositar el CIRCREP en forma decenal, como nos explica. Ahí tienen las correspondientes decenas de cada mes para que se pueda analizar el... Bueno, como siempre les agradezco su atención, que me hayan acompañado durante este año 2018. Espero, como siempre, que haya sido de su interés este ciclo, y le aprovechamos para saludarlos, y debido a que en enero no tenemos actividad. Procedo a saludarlos con motivo de las fiestas que se avecinan, y los saludo hasta el año que viene, donde esperemos que sea un año un poco más tranquilo, pero por lo que vemos no está ocurriendo eso. Bueno, saludos, felices fiestas y muy amables por acompañarme en este ciclo.